Continuamos con Síntesis y estoy feliz de darle la bienvenida a nuestra Nina Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Nos Marcela. tenía muy abandonadísimos. Un poquito, pero en el corazón siempre presente. Trabajando por la educación, trabajando por la educación. Tú viste los Un efectos, poquito, los efectos de una caricatura. Ay, Dios mío. Apareció de una vez. ¿Por qué Enseguida. tú me recuerdas eso? Apareció de una vez. Pero tú le mandaste Mándala que la pongan. Esa no es ella. Es una distorsión muy grande de la Esa realidad. no es ella, esa no es ella. Yo voy a dejar el gimnasio, yo no, porque qué. No, pero yo creo que... Ahora, Nina, te voy a decir fue algo para que te propósito, sientas bien. Fue a propósito. La diferencia en que tú estés al lado de Terrero y mío, de Dari Terrero, es mucha. Pero, Ponte a analizar. Hace 10 minutos el cambio es grande. Oh, pero, Dari. entonces me hacen ese tipo de cosas. Marcela, yo no estoy de acuerdo con esa caricatura. No. Distorsionaron demasiado la Vamos realidad. a llamar al Gabo para que ya la tiene que tener allá. Que cambie eso. El Gabo está que cobra los arreglos. Censurado, no, está censurada. Pero la mandaste, Michelle. Sí, claro, hace rato. Hay que ponerla, hay que ponerla. Hace rato que se mandó. Hay que Bien, ponerla. vamos a ver cómo está. Bueno, vamos ahora a presentar, y con la anuencia y con la compañía de Nina aquí, que nos va a hablar de esta señora a quien ella conoce hace mucho tiempo, que es la licenciada Kay Valenzuela. Ella es conferencista, es máster coach ejecutivo especializada en diseño de culturas de experiencias en servicio al cliente a nivel internacional. También es fundadora y CEO de La Mujer Empresa Internacional. Para nosotros es un placer darle la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, feliz de estar compartiendo esta mañana extraordinaria con ustedes. Qué bueno. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. De verdad, un placer. Bienvenida, Kay. Para mí, pues, es un placer inmenso tenerte con nosotros. Te conozco en lo personal y en lo profesional y, pues, aparte que participo regularmente en sus talleres, en sus seminarios, y la verdad que te has destacado grandemente en todo el ámbito de lo que es la asesoría en las empresas. Kay, últimamente, en los últimos años hemos escuchado el término coaching, coach, ha estado en vogue, y bueno, quisiéramos pues que nos hablaras un poquito de cómo repercute a las empresas esa inversión en lo que es la capacitación al personal y el servicio al cliente, que es justamente donde tú te especializas. Pero antes me gustaría que nos comentaras cómo llega Kay Valenzuela a destacarse en esa área. ¿Cuáles son los inicios? Muchas veces vemos el producto final, pero no vemos la trayectoria que pues para llegar a ese éxito. Así es, mucha gente dice, ¿cuánta suerte tiene, verdad? Sí, que caramba, y no ha visto todo el fenómeno. proceso. Bueno, ¿qué te digo? A los 40 años, en un momento de tránsito en mi vida, consideré que me había perdido de muchas cosas. Demasiado involucrada dentro de mis roles corporativos por más de 20 años, madre, esposa, hija, amiga, persona, y como que sentía en un momento donde cambiaban el escenario que tenía frente a mí, decía yo, Dios mío, y me hizo una pregunta fundamental, Lina, que transformó mi vida para siempre. Y fue, si yo sacara mi familia de esta ecuación de vida de más de 20 años de trabajo, ¿qué yo he construido que valga la pena extrañar? Y mi respuesta en aquel momento, cuando me di cuenta que nada podía prolongarse en el tiempo, es decir, una casa no se puede prolongar en el tiempo, un carro, ninguna de esas cosas que eran esencialmente cosas físicas, no se podían, no sé si yo moriría o algo, ¿qué se quedaba detrás de mí? Y la verdad que mi respuesta fue nada. En ese momento tomé la decisión muy seria, muy comprometida, de que la próxima vez que yo misma me hiciera esa pregunta, la respuesta no iba a ser la misma. Y hace ya casi 10 años de eso, y desde entonces me he ocupado todos los días de mi vida en ser una persona de personas. Más que coach, más que consultora, más que cualquier cosa que pueda hacer, el título que de verdad me interesa es ser una persona de personas, donde esa conexión con cada persona con la que interactúo se convierte en algo de valor, que valga la pena extrañar, no solamente para mí, sino también para la persona con quien interactúo. Entonces, de ahí, pues el interés en las personas y el interés en el comportamiento de las personas. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Qué motiva a una persona a moverse desde un punto A hacia un punto B? Pues me llevó a toda la historia del coaching, y de ahí, a través del mismo comportamiento,
entré en lo que era el mundo del servicio al cliente de la mano del señor John Scholl, toda una sorpresa. Estaba yo en una conferencia y por casualidad de la vida él vino, hizo contacto visual conmigo, viene, me da la mano entre 800 y pico de personas, y si él era el gurú mundial en servicio al cliente, pues ¿quién era yo? Entonces nació una estrella. Así fue como comenzó realmente la historia, casi que por una casualidad, Está en el lugar aunque no indicado, creo. el momento indicado. Así es, así es. La importancia de hacer contacto visual me llevó desde ese momento en un momento donde estaba haciendo tránsito en mi vida, que me quería dedicar a otra cosa, no sabía qué, no tenía idea en qué me quería involucrar para que esa transformación de valor con las personas pues se catapultara hacia otro punto. Y Entonces ahí... quien hace las conferencias de 5.000 personas es usted. Así es, de hecho así comenzó la historia. Como él se dio cuenta que me había puesto, digamos que en algún momento difícil, porque habían 800 y pico de personas y las 800 personas se voltearon y clavaron como que su mirada en mí, él se dio cuenta que me había puesto un poquito como que en el spot. Entonces en el break vuelve y se me acerca queriendo como socializar un poco, me imagino que para pasarme la manito, porque la verdad que me dio una vergüenza terrible en aquel momento. Y me dice que me estaba pareciendo la conferencia hasta ese momento. Y yo le dije, a mí muy bien, pero yo tengo un problema. Le había dicho justo antes de irnos a break de que las personas cuando querían algo tenían que hacerlo tangible, que no bastaba simplemente con pensarlo, que tenían que tener algo tangible para que la fortaleza, la pasión se mantuviera, sobre todo cuando vinieran momentos difíciles. Y entonces yo le dije, usted estaba diciendo esto de que uno tenía que hacer las cosas tangibles y no sé qué, y hablaba de que si lo que uno quería era sentarse en la silla de su jefe, o sea, ocupar el lugar de su jefe, pues que uno tenía que sentarse en esa silla. El problema es que mi jefe no tiene silla. Y él se queda mirándome así como, ¿qué? O sea, mi jefe no tiene silla. Y le hago alusión de que estoy hablando de él. Y me mira así y me dice, ¿tú quieres hacer lo que yo hago? Pero él dudó en la forma en que me lo expresó. Él dudó, como que sentí yo como que, ¿y tú con qué cuentas? Y yo me puse más seria que un blo de 8. Así se lo digo porque realmente fue así. Y lo miré y le dije, no, yo no quiero hacer lo que usted hace. Yo voy a hacer lo que usted hace, pero en español. 9 meses más tarde me estaba entregando el premio mundial a la excelencia en servicio al cliente. Pero mira qué bien. O sea, que dio resultados. Sí, retarme puede ser complicado. Ese yo creo que es la moraleja. Ese es el problema. Yo creo que esa de es la mucha moraleja. gente que a veces Retarme puede ser complicado. necesita ese pulloncito. Yo creo que todo el mundo, y casualmente de ahí se vincula, de haber entendido lo que significó ese reto en aquel momento y mis ganas de hacer ese contacto con las personas. Yo creo que fue realmente lo que llevó de la mano, que todas las cosas que sucedieron en ese entonces y que han seguido sucediendo a través de los años. Y mi vinculación con el coaching, el entender que algunas personas sí necesitamos poder ver un poquito de luz en un lugar donde tal vez no estamos mirando en un momento determinado y que hace falta esa voz imparcial en un momento que estamos en desafío para que pueda tal vez decirnos, mira, de una manera que yo no estoy tomando en cuenta, es posible y detrás de eso pueden haber grandes éxitos. Mire. Perdón. Entonces, usted lo que dice cuando habla, por ejemplo, de coaching, que es donde la parte que se desarrolla, por lo que veo, la parte de los retos, de la seguridad en uno mismo es importantísimo, es fundamental. Eso es fundamental en todas las áreas de nuestras vidas, porque si hay alguien con quien tienes que contar mínimo para cualquier cosa, y ese mejor que sea a ti mismo, porque siempre estás apostando a que sea el apoyo que te van a dar, la otra persona con quien cuentas, entonces eso puede ser algo variable en un momento determinado. La única persona que va a estar contigo para el resto de la vida, ¿quién es? Tú mismo. Exactamente. Entonces contar con uno, que no significa tener todas las respuestas, porque no siempre es así, somos gentes de cambio, vamos transformándonos en la medida en que van pasando los días y en medida que vamos logrando objetivos, queremos otros, pero la confianza en lo que es posible y que es posible para uno es fundamental. Mire, qué tema tan importante para tratar en una mañana de un martes sobre temas que se supone que transforman a quien está ahí y a los que nos están mirando. Servicio al cliente. En un país como República Dominicana, donde volvemos quizá un poquito el comentario que estábamos haciendo ahorita con el tema de la educación, que quizás no sé si usted estaba aquí conectando con que tenemos un presupuesto importante en educación, pero tenemos una gran cantidad de personas que no va a educación. Así es. Pero
que también tenemos muchas marcas, o sea, muchas franquicias en República Dominicana que exigen control de calidad. Pero control de calidad a la misma gente que no va a la escuela posiblemente y que necesitamos emplearlos. Y siempre se dice un eslogan, el cliente siempre tiene la razón. Pero entonces, ¿cómo competimos en un país donde la gente hace las cosas como quiere? Y donde el que atiende al cliente posiblemente tiene un problema personal o le falta un yaniqueque o algo que comer y él se lo toma con el que está ahí. Espera un momento. Pero como no tenemos quizá la opción para ir a buscar ese servicio, tenemos que esperar ahí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo transformamos? ¿Qué tenemos que inventarnos para cambiar a esa persona que de arriba hacia abajo debe ser un pensamiento claro, lógico para desarrollar y ofrecer servicio? Qué compuesta su pregunta y a la vez qué tan acertadísima, porque voy a tomar una de sus palabras para responderle. Es decir, ¿qué podemos hacer para competir, para que haya competitividad? No solamente en República Dominicana, en el mundo entero. Hoy en día conocemos, y gracias a la neurociencia, porque nos permite conocer más sobre el comportamiento de las personas, sabemos que las personas toman decisiones por razones emocionales. Entonces, ¿qué pasa? El servicio y la forma en que hacemos sentir a los clientes cuando hacen negocios con nosotros es fundamental para esa competitividad. Hay una frase en uno de mis libros que dice que lo único que la competencia no puede igualar es cómo se siente el cliente cuando hace negocios contigo. Partiendo de ahí, el verdadero elemento para la competitividad hoy en día, en cualquier escenario económico, en cualquier mercado, es la capacidad de poder captar, retener y fidelizar a los clientes. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que cada una está traduciendo en un lenguaje propio lo que es el servicio al cliente y de qué manera, dentro de sus propias circunstancias personales o laborales, de qué manera podemos lograr una homogeneidad en lo que estamos ofreciendo? Pues eso es dando un marco muy claro y creando la referencia correcta, porque es muy subjetivo. El servicio, la forma en que nos comportamos es subjetivo, depende del filtro con el que nosotros estamos viendo nuestro exterior. Entonces, si cada vez que yo tengo que interactuar dentro de una organización donde hay un cliente que espera anticipar una relación, un trato, un resultado cuando interactúa conmigo y yo estoy filtrando esa definición de cómo deben ser las cosas en cada oportunidad conforme a mi estado de ánimo, pues el resultado es lo que tenemos ahora mismo. ¿Qué deben hacer las organizaciones? Crear un marco claro, muy claro, sin duda razonable, de qué manera se espera que el cliente sea tratado. Pero eso hay que decirlo, eso hay que poner una foto, esa foto hay que crearla para que haya un lenguaje común y haya un comportamiento común conforme a ese que ya está establecido como el correcto. No es coincidencia que estemos viviendo lo que estamos viviendo, porque venimos de una era industrial donde el servicio no era parte, calidad era un símbolo de estandarización del producto que estábamos construyendo. No estábamos enfocados en las personas como estamos hoy en día. Correcto. Entonces, hoy que se ha transformado el significado y la forma en que queremos hacer negocios, pues también tenemos que transformar el significado de lo que hacemos, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos. Muy bien, excelente. Una pregunta, Kate. Los empresarios, las empresas han asumido realmente en la República Dominicana la importancia que tiene invertir en educación a su personal, llámese pues en servicio al cliente, realmente O en coaching también. en coaching, o sea, entienden y asumen e invierten presupuesto de su presupuesto en esta capacitación tan importante como tú lo has dicho hoy. Sí, realmente sí, y cada vez más. Y vamos escalando la conversación desde un simple servicio al cliente a crear la experiencia del cliente. Vamos escalando en esa dirección. Ahora, ¿dónde está la brecha que tenemos que saltar en este momento? Para mí es la consistencia con la que abordamos la intención de capacitar al personal. No es si capacitamos, es qué tanto capacitamos, porque nadie va a cambiar comportamiento en 8 horas que puede durar un seminario o un taller, y ni siquiera en 16, ni siquiera en 20 horas, si del mismo modo solamente estás compartiendo definiciones de un debería respecto a crear esa foto, ese marco anterior. O sea, si solamente estamos capacitando en términos de definiciones y en términos de lo que debería, y volvemos y dejamos dentro de un marco interpretativo esa definición, pues vamos a volver al mismo resultado. Es la forma en que se aborda el todo lo que haría la gran diferencia. En cuanto al servicio al cliente, usted tiene una frase
que me parece la mejor manera de enseñar, porque habla de no solamente pensar en el cliente, sino ponerse en el lugar, pensar como el cliente. Entonces, entiendo que esa es la manera de que a los que hacemos servicio, a los que atendemos a la gente, lo que se llama el servicio al cliente, podemos darle la posibilidad de sentir qué mal puedo yo sentirme si esta persona me trata de tal o cual manera. Esa es una manera que usted tiene para que la gente cambie su manera de pensar o cambie su manera de atender a la gente. Cuando digo piensa como el cliente, lo que le estoy realmente queriendo decir es conoce tu cliente. Exacto. Conoce de una manera profunda a tu cliente. No es solamente como él quisiera sentirse, porque como él quiere sentirse también es subjetivo, eso también va a cambiar. Ahora, cuando tú piensas como el cliente y tú puedes insertarte dentro del 100% de su vida, el cliente cuando tiene una interacción contigo tiene un trabajo que hacer. Él va a lograr algo. Nosotros lo definimos como que ese es su trabajo. Y nuestro trabajo es que él cumple el suyo. Para que podamos hacer eso, nosotros tenemos que conocerlo y de una manera profunda. Grandísimo. Claro, antes de marketing nos permitía hacer unos estereotipos que estaban esencialmente basados en edad, género, capacidad de ingreso, área geográfica y demás. Hoy en día tenemos que expandir eso bastante y tenemos que conocer al cliente en todo su contexto. Tenemos que conocer qué hace, por qué lo hace, si le gusta lo que está haciendo, qué preferiría hacer en ese lugar, cómo se comunica, en cuáles redes sociales invierte la mayor parte de su tiempo, qué hace en sus tiempos de ocio, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus hobbies, qué cosas quiere mejorar en su vida, para poder, como decíamos antes en coaching, poderlo ayudar a transportar desde ese punto A a ese otro punto B, y que sea y solamente conociendo cuál es ese punto B para él, dónde está, dónde quiere llegar, es como las empresas pueden definir cómo lo van a ayudar a llegar ahí. Y dónde puede quedar un cliente cautivo. Por supuesto. Esa claro, es la porque la fidelización viene por agradecimiento. Y el agradecimiento es el único sentimiento que es más fuerte que el amor. Claro. Ya. Bueno, imagínese, si usted pelea con una gente, usted se divorcia, usted pelea con una gente, uno dice, ese es malvado, mira todo lo que me hizo, no sé cuánto, pero uno siempre dice, pero él en tal cosa era bueno. Sí. Lo pongo en ese contexto jocoso. El agradecimiento, eso es muy profundo. El agradecimiento es eterno. Debería. El acompañamiento. Mire, eso que decía Marcela, nosotros en el campo lo veríamos fácil como palabras que uno dice, que en palabras bonitas y más modernas ahora, es ponerse de los dos lados del mostrador. O sea, yo soy el dependiente y soy el comprador. Ahora, y uno pasa por la experiencia siempre, va a buscar servicio, va a un counter de una línea aérea o va a un supermercado y uno quiere que las cosas se hagan bien. Pero uno se olvida de las frustraciones del que está al frente, que también tiene su problema porque a él, su supervisor, que está más frustrado que él, no le ha hecho una buena evaluación o no le ha hecho un aumento merecido, o el curso que él tenía que hacer, el supervisor dijo, no, usted no va, que va es aquel. Entonces viene la marginalidad. Entonces, ¿cómo ustedes bregan, que son los especialistas en el coaching, que es un acompañamiento, y en que tienen que trabajar para que ese que está en el counter dé el servicio para que la marca permanezca? Porque al final de cuentas es eso. Claro. Mi marca. Y en un mundo cada vez más exigente. Que un cliente cuando está pagando por algo quiere la mejor calidad, quiere la mejor atención, quiere cada día. ¿Cómo lo manejan realmente? Porque al final de cuentas lo que queremos es más calidad, más servicio, más crecimiento. Entonces, si yo crezco, yo te doy a ti el beneficio. Sí, pero también el cliente vuelve. No, entonces viene, si viene buena atención, el cliente vuelve, como el turista, más. El turista de aquí, y déjame decirle algo, que República Dominicana, que somos un país bonito, con muchas playas, todo esto, aquello, tenemos un problema. Y el problema es la gente. Por ejemplo, en el turismo tenemos gente muy buena, el turista viene. ¿Por qué? Porque la gente es muy amable. El que trabaja en el hotel, simpático, y te hace un show, y te hace un chiste y todo esto, pero no tiene quizá la calidad necesaria, esperada. Y estamos formando, inclusive el presidente acaba de inaugurar una escuela hotelera en Bávaro, para trabajar en eso, en el fortalecimiento, en el idioma, en cómo tratar a un cliente que no nada más sonreír. Pero con altura. Con altura y con nivel. Bien, hoy en día sobre la palestra corporativa tenemos de frente una conversación muy interesante en todo lo que tiene que ver con la innovación y el futuro del trabajo.
En cada uno de esos puntos se establece que tenemos que mirar primero hacia adentro para entonces poder mirar y saber cómo diferenciarnos, porque más que un servicio hoy en día, más que la intención de servir, casi viene como una consecuencia de la necesidad de las empresas de poderse diferenciar. Entonces, dentro de esa diferenciación hay una nueva forma en la que tenemos que pensar, porque ya sabemos que los métodos, las formas y nuestro pensamiento y la forma que están estructuradas las culturas organizacionales desde el pasado, hoy en día no nos funciona, porque la sociedad se ha ido moviendo y se ha ido transformando su comportamiento. De la misma manera, el comportamiento empresarial no puede quedarse estático, tiene que moverse a la velocidad y con el dinamismo de la sociedad a quien sirve. Entonces, bajo ese criterio, la manera en que yo lo manejo es, en vez de hablar primero de poder hacer una capacitación de línea frontal, lo que tenemos que hacer es una capacitación o una sesión de coaching, de group coaching, una muy buena conversación y muy profunda a un nivel directivo respecto a dónde debe iniciar la transformación. La transformación tiene que comenzar dentro de la organización, porque esa persona que es la cabeza, esa persona que es quien dirige o quien es la inspiración de cada uno de esos otros departamentos y demás, es quien tiene que dar el ejemplo. Liderar por valores, liderar con el ejemplo, liderar respecto a mi capacidad de entender mi propia humanidad. Entonces, nos planteamos sobre hacia dónde va el trabajo, y yo soy un poco controversial en la forma en que hago mis preguntas en las sesiones de coaching, y una de las cosas que yo planteo es: ¿por qué estamos tan ocupados de pensar hacia dónde vamos si todavía no tenemos gestionado muy bien dónde estamos? ¿Por qué, en vez de plantearnos hacia dónde debo llevar mi organización, por qué no damos un paso más pequeño y pensamos hacia dónde quiero yo, dentro de la humanización que es necesaria en mi organización, cómo yo me transformo en una persona más humana, cómo yo transformo mi conversación en un diálogo que sea realmente más profundo, más transparente, y que a la vez impacte e inspire de una manera positiva a esas personas que yo quiero que me sigan? Totalmente contestado. Bien, servicio al cliente, coaching. Uno dice, ok, entendemos cómo han cambiado las cosas, cómo la necesidad de estos temas para mejorar lo que tengo. Pero hay uno mismo, las empresas pequeñas y las empresas, vamos a decir, más grandes, los grandes multinacionales, empresas grandes. ¿Cómo es la aplicación de todo esto? ¿Qué usted recomienda? Yo digo, bueno, en los diferentes tipos, ¿cómo ya estoy convencido de lo que quiero y de lo que lo necesito? Ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo utilizando el entrenamiento para esto? ¿Cómo se logra el cambio? Lo primero que tenemos que llegar es al consenso de por qué eso es importante. Y puede ser una dedocracia, no, a lo mejor no tiene que ser una democrático el consenso. Hay que tomar una decisión. Alguien tiene que tomar la decisión de que las cosas tienen que cambiar para que cambien, para que el cambio inicie. Entonces, a partir de ahí se trata entonces de poder argumentar cómo vamos a conformar este nuevo estilo de comunicación, y tiene que haber un porqué. ¿Por qué tenemos que hacer esa transformación del cual las personas sean parte? Porque si simplemente lo mueves en términos de vamos en aquella dirección, una gran parte te va a responder, pero no te van a responder con su corazón. Ahora, cuando tú logras que la persona desde sus emociones compre el por qué la transformación es necesaria, entonces es mucho más fácil, y en vez de tener que convencer a las personas, vamos a tener personas colaborando con el propósito. Entonces se trata de poder, número uno, entender que el cambio es necesario, la transformación más que el cambio, que la transformación es necesaria. Segundo, plantearnos cuál es ese lugar, ese arco de foto donde nosotros queremos llegar, y empezar a construir un mensaje, una comunicación que sea coherente y consistente con esa transformación que nosotros queremos lograr, y asegurarnos de que estamos dentro de nuestra organización creando las posibilidades, no solamente en términos de cultura, conversación y procesos, sino también en el orden de espacios, hoy en día específicamente en el área de innovación. Pero cuando dicen, por ejemplo, loro viejo no aprende a hablar. No es cierto. Empresas que ya están, que tienen años de una mala práctica de comunicación o de motivación y de todo esto, o inclusive tipos de empresas. No es lo mismo una empresa, una institución gubernamental
a un banco, a una empresa patrimonial de una familia que la ha manejado la vida entera de él. Sí, pero los clientes son personas. Pero los Sí, cambios a través pero no de es lo esto son mismo, no se iguales. logran. No, igual. pero lo interesante y lo importante ahí es poder identificar cuando pareciera ser un problema muy grande y homogéneo. La idea es poder encontrar cuáles son los puntos de común denominador. Entonces, tanto sea a nivel gubernamental como fuera del gobierno, igual tenemos un objetivo que lograr, porque el método gobierno Brown tiene clientes que son los que pagan los impuestos. Entonces, bajo ese criterio siempre vamos a poder converger en un punto común. Exactamente. Pero fíjese, dando el ejemplo que decía Michelle, tanto en una empresa que tenga muchísimos años y nos vamos al gobierno. El gobierno, en anteriores gestiones, no utilizaba el método de propaganda y de neurociencia que se utilizan, y no hablo de este en particular, sino de muchos gobiernos de todos países, para no meterme en líos, pero neurociencia. Ahora se utilizan otras tácticas para que los clientes, en este caso, la gente, los votantes, las personas que pagan los impuestos, conozcan qué es lo que se hace en el gobierno, les guste, voten, hagan cambios. Ahora se utilizan otras técnicas, ¿verdad? Bueno, hablando de neurociencia específicamente. Hablando de neurociencia, ¿qué nos dice la neurociencia? Nos habla de un comportamiento, por qué surge, cómo surge, cuál es el rol. De que se conoce Correcto, la contraparte. Correcto. Justamente. Específicamente la neurociencia en términos de comportamiento nos brinda una cantidad de herramientas que bien es cierto que mientras más entiendes cómo se mueven las personas y las personas a su vez que componen masas, pues obviamente también vas a poder hacer que pues construir ese mensaje, porque siempre se trata de comunicación, construir ese mensaje, ese marco de foto transparente, si fuera a nivel gubernamental, ese marco de foto transparente que le provoca a la persona ¿qué? Pues confianza. La neurociencia nos dice que solamente cuando hay un escenario de confianza tenemos un comportamiento consistente, entonces, y positivo respecto a lo que queremos lograr. Entonces se trata casualmente de eso, de poder generar confianza a través del comportamiento. Para contestar la pregunta anterior también me gustaría sumarle un poquito. O sea, ¿cómo hacemos que mono viejo no aprende truco? Pues tenemos dentro de nosotros afortunadamente un reset button, un botón de reset que habla de que nosotros sí podemos aprender cualquier cosa en cualquier tiempo. O sea, no estamos simplemente todo es aprendizaje. Venimos con una cajita vacía y esa cajita se va llenando de información, de comportamientos aceptados por la sociedad que van delineando mi comportamiento en el tiempo. Se va agrandando. O sea, tú garantizas. Nunca termina de Claro. llenarse. Nunca termina de llenarse, sobre todo porque siempre podemos sustituir aunque información. Aunque quede en alguna mañita, ¿verdad? Del matrimonio anterior. Bueno, yo creo que siempre que la persona puede identificar qué tanto le beneficia hacer las cosas de una forma distinta, pues de esa manera el truco, por viejo que sea ese mono, pues le hace que transforme su comportamiento en función de lo que quiere. ¿Y qué tú garantizas entonces que hay cambios, o sea, surgen cambios? Sí, y hay no transformaciones trascendentales. Claro que sí. Los he visto en mi propia vida y lo he visto en muchos acompañamientos que he tenido el placer de dirigir en el tiempo y han sido realmente, puedo citar un caso específico de una organización en particular que en el primer año vimos un 46% de incremento en la percepción positiva de la empresa. En el primer año, 46%. Y hablando de esos cambios que Nina dice, ¿qué son? ¿Mejoran las ventas? ¿Mejora el servicio al cliente? ¿Mejora la forma y cómo se siente la persona que trabaja, la satisfacción? ¿Qué mejora? Bueno, mejora el sistema completo de manera integral, porque en la manera en que tienes un mayor sentimiento de confianza con las personas que te dirigen, pues de esa misma manera tú también trabajas menos estresado, el trabajo fluye, la productividad incrementa y de la misma manera pues los procesos se simplifican. Todo eso redunda en que el cliente al final del día pues puede lograr el trabajo que quiere lograr de una mejor manera, de una manera simple, fácil y con un alto indicador emocional. Entonces, en función de eso, vemos un cambio en 360 grados. Mire, antes, ay, perdón, no. Adelante, Terrell. Adelante. Miren, yo estoy leyendo un poco sobre usted Muchas gracias. y estoy de verdad muy entusiasmado. Y yo creo que usted me diga, aquí dice que usted es autora de varios bestsellers, entre ellos The Ultimate CX Leadership Program.
Así es. The Power of Storytelling. Explíquenos cómo se hace esto y cómo uno llega a ser un bestseller. Bueno, bestseller se trata de cuál es el programa que más te compran las personas, Sí. ¿no? Y dentro de eso, abordar el liderazgo desde el sentimiento humano, desde el sentimiento, desde la transparencia, desde la confianza, transforma la conversación de una manera importante, porque esencialmente todas las personas queremos estar en contacto con nosotros mismos. Todo el mundo quiere estar en contacto con nuestra mejor persona, con nuestra sensibilidad, que tengamos que suprimir esa intención porque el entorno nos forza, porque las circunstancias a lo mejor que hemos tenido hasta ese momento y estamos así todos acongojados o todos resentidos, no nos los permite, pero sin embargo todo el mundo quiere el sentimiento de bienestar. El estado natural de las personas es el estado de paz y de armonía, no es el estado de felicidad, por eso sería un pico emocional. Ahora, cuando estamos en paz, cuando estamos en armonía, cuando nos sentimos en balance, y yo planteo la experiencia del cliente a través del balance del líder, donde es capaz de una manera centrada, objetiva y sobre todo colaborativa con su equipo de trabajo, entonces poder crear ese nuevo marco de fotos. La manera en que abordo eso y partiendo de que incluyo toda la parte de neurociencias y toda la parte de gestión emocional respecto a la autenticidad y respecto al autoconocimiento, entonces pues es una conversación que se convierte más compuesta de lo que los programas de liderazgo usualmente manejan. Digamos que tiene un poquito, la sopa tiene otros ingredientes que son relevantes y fundamentales. No podemos hablar de experiencia del cliente ni de servicio al cliente. ¿Y se ha vendido mucho sin su libro liderazgo. aquí? ¿Se ha vendido mucho su libro aquí? Es un programa. Sí, es un programa, correcto. Es un programa, sí. Que Más de 10. me llamó la verdad atención. No sé, pero la última vez que conté iban más de 30.000 copias. Ok. Me llamó la atención que próximamente tienes un evento. No me llama la atención que tenga un evento, sino que este evento va dirigido a mujeres. Así es. Entonces me llamó, ¿por qué cerrarlo? Pero no anuncien el evento porque no de que está lleno. Pero tenemos que anunciarlo, por lo menos que ha sido un éxito y que está sold out. ¿Cómo funciona? Bueno, el señor Terrero hablaba de competitividad. Y con esta conversación de cuál es el rol que ocupa la mujer hoy en día, que se ocupa un porcentaje menos si hay un porcentaje menor de directivos o de CEOs que son mujeres, y nosotros ahí en esta conversación respecto a lo que que les no pagan menos y demás. que si no nos los dan porque somos mujeres. Entonces yo decía que era un poco controversial en la forma en que abordaba los temas. Y yo no pienso que estamos tratando de desplazar a los hombres de sus puestos de CEO. Yo pienso que no estamos queriendo transformar en términos de lo que yo me merezco simplemente porque soy mujer, sino yo pienso que estamos creando un espacio nuevo. No estamos quitando a nadie para ponernos nosotros. Yo pienso que la realidad es que tenemos que crear un espacio nuevo porque no hemos ocupado ese puesto antes. Entonces no es algo que me están quitando, es algo que yo no he tenido nunca. ¿Cuándo es el seminario? Es el 14 de abril. ¿Dónde? ¿Y En cuál es la el inversión? Pabellón de la Fama, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y lo que quiero hacer ahí, mi intención es, hablando de competitividad, es poder mostrar, porque siempre cuando hablamos de empresariado, hablamos de las grandes organizaciones, de las grandes corporaciones, pero nos olvidamos que todas esas personas emprendedoras que están allá afuera, pues son una empresa, así sean una empresa del 100% de capital humano centrado en una sola persona. Entonces yo he querido honrar el esfuerzo que están haciendo todas esas personas por crear cambio, por gestionar esos espacios de crecimiento para la mujer y poderles formar, darles información, un mapa, una estrategia muy simple, muy real, la misma que vengo aplicando por más de 10 años dentro de tantas corporaciones donde ha funcionado. Entonces, si ha funcionado para las grandes corporaciones, pues muy seguramente que va a funcionar para esos solopreneurs, ¿verdad? O uniempresa. Sí, sí, sí. 14 de abril. 14 de abril en el Pabellón de la Fama, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Voy a estar compartiendo muy todo, bueno. cómo poder diferenciarnos y cómo poder crear ese nivel de influencia para que podamos captar la atención del cliente hoy en día, donde hay tanto ruido en todas partes, sobre todo en los medios. Y buen escenario ese, ¿eh? Extraordinario. Ese es súper cómodo. el Centro Olímpico. Centro Olímpico, Centro Olímpico. El Centro Olímpico. El pabellón del Se Salón de puede la Fama. buscar en las redes sociales a través de Key Valenzuela, ¿verdad? Sí. En Instagram, ahí se puede buscar la información del evento, ¿verdad? Así es. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la idea está clara, ¿verdad?
Y ojalá que queden algunos cupos disponibles. Para Marcela y para mí. Tenemos Estaremos. cómo hacer espacio para que otras personas vengan, claro que sí. Estoy muy, muy complacida con esta conversación, la verdad que ojalá que ocurriera más a menudo. Bueno, pues Muy estamos a su enriquecedora. orden. Este Yo programa es también. suyo, sobre todo que motiva y a todos esto que hace falta. A mejorar Sí, sí, la aquí calidad. Hay que ponerle la pila a la gente, que salga pero- todos los días a trabajar con ánimo y que Mira. quiera hacer las cosas, ¿verdad? Y Sí, esas pero yo cosas. estoy- Pero que los jefes lo entiendan también. Ahí va. No, porque que ahí está, tenemos que hacer que los pero jefes mire, también estén en claro, el mismo que nos estado de motive, que ánimo. motive. Pero vamos a hablar de género, porque ella decía, ¿y por qué exclusividad para mujer? Mujer empresa. ¿Por qué? Es porque para ser asertivos en la forma en que elaboramos nuestra comunicación tenemos que elegir segmentos y simplemente es una segmentación Ah, ya, claro. dentro No, de... no es discriminación. No, para no es eso. de No, hecho, no, si no es que de si nos hecho, juntamos vamos a casi crear un en cortocircuito algún hombres y momento mujeres, casi no. que pensábamos que se llenaba más de hombres que de mujeres. Porque estaban diciendo, no, yo no sé lo que tú vas a hacer, No, pero yo porque- voy. Y digo, no, los hombres Ya. también están invitados. Podemos hacer niño empresa, hombre empresa, todo lo que viene. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias Un por estar verdadero con placer. nosotros. Este es su programa. Muchas Bien, gracias. antes de irnos a la pausa, yo quiero pedirle a la directora, a ver, para que usted vea cómo se hace la motivación en las diferentes empresas. Miren la pantalla lo que mira, tenemos. por Miren la favor. pantalla lo que tenemos. Se llama motivación. ¿Tú crees que yo puedo venir motivada hoy? Motivación Con flechita y empresarial que tenemos aquí en la cosa. Vamos a ver las otras. Llegaron las otras caricaturas. A ver si, mira ahí. Marcela. Mira a doña Marcela. Marcela que está tenemos linda ahí, ahí, está linda. Sí, pero Marcela, mira Ay, yo sé el lo que tú haces. terreno. el Brad Pitt de la Bien, televisión está dominicana. muy bomboso, muy bien. Bien, mira, Waldi Tavera, Waldi, ahí está la Waldi. caricatura de Waldi que viene a continuación. Ahí está. Dari. El hombre del boss number 3. Yo sigo convencida que fue conmigo el tema, el tema es personal conmigo. Yo soy El la de única Michelle. que no me Ese parece. que Vamos a la mejor. pausa, vamos a la pausa. Mira, Acabó el Michelle tiene 20 años Es el menos. que paga.